Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio que les habían pedido. Era básicamente crear un programa que solicite el ingreso de números enteros positivos. Entonces, saco esto acá. Vamos a parar el ingreso, detener el ingreso de números cuando el usuario ingrese un 0. Y por cada número que ingrese vamos a informar cuántos dígitos pares y cuántos dígitos impares tiene. Bien, como no sabemos cuántos números vamos a ingresar, necesitamos un ciclo indefinido, que es el ciclo while. Necesitamos también contar al finalizar cuántos dígitos pares y cuántos dígitos impares fueron leídos en total. O sea que a esas dos variables las vamos a inicializar afuera. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Ingresar mientras el número sea distinto de 0. Podemos pedir un número afuera y hacer el ingreso con ese número y después repetir el ingreso adentro. O decir que el número va a ser igual a cualquier cosa distinto de 0, a 1 por ejemplo, e ingresar al ciclo while con este número. Y acá volver a pedir el número. Decir que el número va a ser igual a... me dice números enteros positivos. O sea que tengo que convertir esto a un int. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer con este número? Tengo que contar cuántos números pares y cuántos impares tiene. O sea que, otra vez, y por cada número tengo que contar cuántos pares y cuántos impares hay. Entonces, vamos a inicializar los pares y los impares en 0 para cada número. Por eso es que lo hago acá adentro. Y vamos a hacer otro ciclo while acá para descomponerlo el número. Vamos a ir sacando dígito por dígito. Vamos a decir que un dígito va a ser igual al número dividido 10 o el módulo del número dividido en 10. Es el módulo porque lo que quiero es el dígito, entonces me da el resto. Y el número va a ser igual al número dividido 10. Con esto le quito el dígito que acabo de guardar en dígito. Y acá pregunto, si dígito es par, perdón, si es que dígito es par, esto va así y esto va así. Lo que hago es decir que par es igual a par más 1. Si no, digo que impar es igual a impar más 1. Impar se llama. Bueno, vamos a poner impar y par. Hasta ahí me sigue, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Me dice que por cada número tengo que informar cuántos dígitos pares y cuántos impares tiene. O sea que a este número lo tengo que haber guardado en algún lugar. Vamos a hacer una copia acá. Y acá vamos a hacer un print. Y digo,
copia tiene no sé cuántos pares, pero están acá en la variable par, dígitos pares, y no sé cuántos impares, pero están acá en la variable impares, dígitos impares. Seguido, necesito saber también el total de pares y el total de impares. Entonces, total de pares va a ser igual al total de pares más par. Y el total de impares va a ser igual al total de impares más impar. Y al finalizar el while, o sea, no, perdón, me falta ingresar el otro número. No, perdón. Vamos a hacer, no me gusta cómo va a quedar esto, porque va a ingresar un 0 y al 0 va a decir que lo va a analizar igual. Entonces, para que no lo analice, esto lo puedo pedir acá. Y esto lo vuelvo a pedir al final. ¿Se entiende por qué el cambio? Porque estaba el 1 desde el principio, ¿o no? Claro, pero si es que cuando ingresen un 0 acá no va a salir, sino que estaba acá número antes. Iba a hacer todo esto. En cambio ahora cuando ingresen un 0 no entra directamente. Está bien, antes Ah, me está hubiera dicho bien, está bien. que cero Lo tenía hubiera, 0 dígitos pares y 0 dígitos impares, digamos. Sí, o sea, lo hubiese analizado nada más, no contaba nada. Está En bien. realidad el 0 tiene un dígito par, porque el 0 es par. Ah, está bien. Claro, pero lo hubiera analizado Pero, y hubiera impreso, digamos, no, pero que me refiero al sí, hubieras, total, digamos. pero, claro, por esto no lo hubiese analizado, porque no ingresa nunca Ah, tenés el razón, no while. entraba. No, no, claro, pero me refiero, pero lo mismo, no lo hubiera analizado, pero sí hubiera impreso, solo que con el valor que vos inicializaste. O sea, te hubiera dicho 0, Sí, 0 porque está inicializado así. sí. Está bien. Sí, de hecho a mí me quedó así, que eso yo tampoco me gustaba. tengo Que una cuando podía pregunta de la hacer. primera línea que dice total impares igual total pares. ¿Eso es exactamente lo mismo que poner total impares igual 0 en otra línea total pares igual 0? Sí, Bien. exactamente lo mismo. Bien, y eso sería todo. Con esto se sacaban un 300. Sí, corría. ¿Por qué no corrió? Menos ¿Qué 300. puse? Ah, me faltó el paréntesis acá. Ahora sí. Ah, y este num que nunca lo borré. ¿Y ahora? Ah, es El que impar copié es, acá y copié el error. el impar es ese, no lo tiene Es mal. impar. Encima que copia, copia más. Sí, eso. No hay que copiar, ¿eh? No es una inspiración, está mal copiar. Bien, ingresamos el 248, por ejemplo, que tiene 3 dígitos pares, 0 impar. Ponemos el 135, que tiene 3 dígitos impares y 0 dígitos pares. Pongo el 0 para salir y me da los 3 dígitos impares del último que ingresé y los 3 dígitos pares del primero que ingresé. Están dando, ¿no? Recuperatorio. Alguien lo hizo muy distinto. Yo iba pidiendo que ingrese dígito por dígito. Lo vas a volver loco al usuario. Eso es tenerle bronca al usuario, ¿no? ¿O no? Un poquito. Un No, encima, poquito. encima me acabo de dar cuenta que al ir mal el enunciado muestro directamente los totales al final, no lo voy mostrando a medida que van Bueno, ingresando. hay que leer bien. Es importante perder mucho tiempo leyendo el enunciado. Si no lo podés hacer así, lo vas ordenando diferente.
Y cuando lo ves diferente, capaz que es más fácil entender qué es lo que te piden. Pero sí, lo que falla mucho por ahí en la educación es la parte de la comprensión de texto. Entonces mucha gente fracasa no porque no tiene los conocimientos técnicos, sino porque no entiende qué es lo que le están pidiendo. Pasa mucho eso, muy frecuente. Entonces pierdan tiempo con el enunciado, entiéndanlo bien y recién vayan a hacer. No tiene sentido que salgan corriendo a hacer algo cuando no saben qué es lo que tienen que hacer. Profe, otra sugerencia que yo tengo, Sí, la famosa prueba de escritorio, hacerlo a mano y haciendo lo que el código lo que uno está poniendo línea por línea. es bueno eso. Pero hay que ser esclavo del código ahí cuando haces la prueba de escritorio. Porque por ahí uno hace que el programa en la prueba de escritorio haga lo que uno quiere que haga y no lo que el programa hace. Bien, ya que somos, ¿cuántos somos? 30, 28 alumnos, vamos a comenzar con algo bastante interesante que me quedó colgado de la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos visto, no sé, estoy compartiendo así la pantalla? Ustedes ven las ventanitas de abajo, el Excel, por ejemplo, ¿lo ven? No. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Ahí está. Así pueden ver todo. La clase pasada yo les dije que íbamos a ver el join en esta clase, ¿se acuerdan? Bueno, hay cosas interesantes con el join. Ah, les puse el join acá. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo hago de nuevo al documento o lo leemos a este documento? Como ustedes quieran. Vamos a hacer uno nuevo que se joda, no mentira. Pero es más o menos esto. Más o menos esto. Vamos a tener esto de guía a un costadito y yo les voy dando eh, ejemplos. En la teoría que les di, el join estaba así como muy por encima y no explicaba bien cómo utilizarlo. Entonces, al join los vamos a utilizar para trabajar con texto, básicamente. Pongo el join en clase, pero va a ser casi lo mismo que ya está ahí, porque, bueno, eso lo hice yo y no va a quedar muy diferente. Lo que tiene es que yo le voy a pasar un iterable acá. ¿Qué significa un iterable? Un string, por ejemplo, una lista de caracteres, una lista de palabras. Y con el join voy a hacer algunas cosas. Esto de acá, el str, ¿qué significa? Que voy a mandarle un string.join y el iterable que puede ser otro string. Devuelve una cadena que es la concatenación del string y el iterable. Ya vamos a ver cómo la concatena. El string, este que está al principio, va a ser el separador entre los valores del iterable. Es decir, que si yo tengo acá un iterable de 10 letras y este es otro de 2 espacios, cada letra del iterable va a estar separada por esos 2 espacios. O si es que son 2 guiones, 2 barras, 2 emojis, lo que sea. El iterable puede ser una lista, una tupla, un string, un diccionario o cualquier otro iterable. O sea, vamos a ver ejemplos. Podemos tener joins con listas, por ejemplo, una lista de números, pero en formato string, y que el separador sea una coma. Entonces, si es que yo le aplico el join, puedo hacer que cada uno de estos números aparezca en un string separado por comas, así de esta manera. ¿Cómo hago esto? Pongo que en esta variable voy a guardar el separador, que son string, es este string de acá, o sea, es esta coma, poner esto y poner esta cosa así es exactamente lo mismo. Miren, me va a producir el mismo resultado.
me produce el mismo resultado porque es exactamente lo mismo. Acá hago una string. Y si es que yo quiero, puedo borrar esta variable números y poner directamente los números ahí. Y hace exactamente lo mismo. Lo vamos a dejar como estaba. Funciona de esta manera. Pongo el separador acá con lo que yo quiero separar los caracteres que están aquí o las palabras que están acá. Y del otro lado, bueno, entre los paréntesis van la cadena de texto, la lista de textos, de palabras o lo que sea que yo quiero separar con ese separador. Puedo hacer lo mismo con las tuplas, exactamente lo mismo. Separador por un lado, la tupla por el otro. Si ven acá, imprimo el tipo de dato que me devuelve un string. Puedo hacer lo mismo con, esto no es lista, esto es conjunto. Puedo hacer lo mismo con conjunto. Va tomando los valores y va a devolver un string separado con el separador. Lo que tienen los conjuntos es que como no tienen orden, por ahí, como esto es un conjunto, las salidas pueden ser diferentes. Por ejemplo, yo tengo el 1, 2, 3, 4 acá y me devuelve 1, 3, 2, 4. Si lo ejecuto de nuevo, me devuelve 1, 2, 4, 3. Y así me va devolviendo valores diferentes porque los conjuntos no tienen orden. Son una bolsa de elementos que yo meto la mano y saco lo primero que encuentre. Con los diccionarios pasa algo parecido que con las listas. Solo que cuando yo haga un join, tengo el separador acá, tengo el diccionario acá que se llama capitales. Cuando yo hago un join de esto, en capitales voy a tener una lista de las claves. ¿Se acuerdan que era clave, valor y valor acá? Eso es lo que voy a tener en el diccionario. Entonces voy a obtener las claves. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si las claves son numéricas, yo voy a estar tratando de concatenar texto con números. Y eso no es posible. Entonces me da un error. Está bien que me dé un error. ¿Qué me dice acá? Que esperaba un string y yo le mando un entero. Fíjate, loco, me dice acá. Porque estoy mandando cualquier cosa. Vamos a ver más o menos cómo hace la concatenación esta que les decía. Tenemos la lista 1 que es ABC y la lista 2 que es 1, 2, 3. Me muestra acá que lista 1 es ABC y lista 2 es 1, 2, 3. Si yo hago la concatenación con lista 1, o sea, las letras como separador, fíjense que va a estar un número, todas las letras separando, otro número y todas las letras separando. Otro número que es el último y ya no hay nada más. Si hago al revés, bueno, esto está mal. Esto era L2 join L1. Si hago al revés, voy a tener una letra, porque acá tengo, lo voy a correr de nuevo. Tengo los números como separadores. Son los números los que están separando ahora. Entonces tengo una letra y todos los números separando. Otra letra y todos los números de nuevo como separador. ¿Se entiende esto? Sí. Se va a poner interesante, se lo juro. ¿Cómo podemos eliminar espacios en blanco entonces? Si yo tengo una cadena de texto que digo que yo quiero que se eliminen estos espacios en blanco. Lo voy a hacer, no sé si hacerlo de cero, por ahí no están viendo igual. Primero, necesito una función que me filtre acá. ¿Por qué? Porque quiero unir todos los caracteres que sean distintos al espacio en blanco con la nada. O sea, si es que no hay algo que los separe, van a quedar todos los caracteres pegados.
porque no van a estar separados por nada. ¿Se entiende esto, no? Que acá no hay nada, es una cadena vacía. Si alguien no lo ve, que lo diga. Si no, yo sigo avanzando. Este filter lo que hace es filtrarme. Lo voy a poner acá. Lista filtrada. Y vamos a, perdón, ¿qué hice acá? Es igual a esto. Y acá le vamos a poner la lista filtrada. ¿Por qué? Porque quiero ver de qué tipo es esa lista filtrada que me da ahí. Vamos a correr esto. Es de la clase filter. Esto que me está devolviendo acá es de la clase filter. Filter me devuelve un iterable. Pero un iterable filtrado a partir de una lista que era otro iterable que no estaba filtrado. O sea, yo le aplico un filtro, en este caso lo que le estoy aplicando es que van a pasar todos los caracteres menos el espacio en blanco. Elimina todos los espacios en blanco. Con esto lo estoy haciendo. Es una función que de paso es una introducción a funciones. Las funciones se definen con la palabra reservada def. Esto me indica que este va a ser el nombre de la función y que haya una X acá significa que recibe un argumento. Y el return, devuelve un valor, devuelve el resultado. En este caso, como tengo una comparación lógica acá, me va a devolver un valor booleano, o sea, verdadero o falso. Entonces, si es que ya tengo la lista filtrada, yo concateno esa lista filtrada, que son una lista, la voy a mostrar también. Para que vayan viendo el proceso. La lista filtrada es esta lista de caracteres. A esta lista de caracteres yo le voy a aplicar el join. ¿Qué es lo que hace el join? Me va a unir todo eso, me va a pegar todos esos caracteres. ¿Qué es este S de abajo? Ah, sí. Eso es lo que va a hacer este join entonces. No me queda muy claro cómo hace una iteración algo cuando define la función, un espacio. ¿Cuál función? ¿La de arriba, esta de no espacio? Si ahí la define, después abajo pone una variable, la igual a filter. Filter es una función que ya está. Filter es una función predefinida. Lo que necesita es una lista sobre la que aplicar una función. Son dos Y en la función, parámetros que recibe. La lista claro, es... Sí, no, perdón, ibas a decir algo. que en la función no está pasando ahí un parámetro, o sí, ¿Acá? Ah, abajo. para, esto de acá. Ya entendí. Pasa que Filter le va a aplicar esta función a cada uno de los caracteres que tiene. Si es que yo le pusiese los paréntesis, estaría limitando a la función a que se ejecute una sola vez. Eso es así en Python. Entonces, si es que quiero que se ejecute todas las veces que encuentre un carácter, la pongo sin paréntesis. Entonces, Y ¿qué? automáticamente le pasa por parámetro el texto. Sí, Ah, ok. sí, sí. Otra pregunta con respecto al examen. ¿Cuándo están anotados? Eh, Calculo que el fin de semana termino de corregir todo. Ah, bueno. Igual están casi todos aprobados, ¿no? Hasta el momento no encontré un examen como para desaprobar porque hicieron bastante bien todos. Hasta que llega el mío.
No creo que esté tan mal igual. Cumple, A cumple. ver, ¿qué otra cosa? Pará, vamos a sacar esto que estaba de más. Esto lo necesito porque era para ir mostrando cómo se ejecutaba nomás. Y esto acá. Y ahí está el texto. Esto mismo lo puedo hacer con una función lambda. No sé si explicárselos o no porque se les va a hacer un lío. Después vuelvan a esto cuando veamos funciones lambda si quieren para que tengan un ejemplo. Pero esto de acá hace exactamente que la función esta de no espacio, solo que es una función anónima, una función sin nombre. ¿Qué más? Supongamos que lo que yo quiero sea eliminar los números impares, lo puedo hacer de esta manera. También con el join. Perdón, con el filter. Que es como para que entiendan qué es lo que hace el filter. Esta función lo que hace es evaluar cuando un número es distinto, el resto, perdón, de un número dividido en 2 es distinto de 0. Y lo que hace es eliminar los pares. ¿Por qué? Porque los impares. Porque si es que evalúo el 3, por ejemplo, 3 dividido 2, el resto es distinto de 0, porque es 1. Por lo tanto, esto me devuelve falso. Por lo tanto, el 3 no es considerado y pasa al siguiente. Como para que vean qué es lo que hace filter, nada más. O sea, filter evalúa una condición que uno le pida en cada uno de los ítems y a lo que en donde dice true el ítem lo deja y donde la condición le da false el ítem no lo pone. ¿Sería más Claro, o menos así? eso es lo que hace. Bien, este texto lo vamos a convertir en una lista, que ya lo hicimos arriba, y mostramos la lista que es así, o sea, lo convierte en una lista de caracteres. ¿Cómo yo puedo unir esta lista de caracteres en lo que era antes? Con el join de nuevo, pongo la unión con la nada, o sea, no va a haber nada entre cada carácter, pongo join y pongo lista. O sea, cada carácter va a estar pegado al siguiente, por lo tanto, en IMVAC lo que hago es imprimir la lista que tenía antes. Que acá me acabo de dar cuenta que error de tipeo. Resultado. Ahí está. Ahora sí. Bueno, esto lo vamos a ver después cuando veamos los ejercicios de listas y ese tipo de cosas. Porque no los quiero marear mucho con el join. Pero sirve para eliminar caracteres, para unir frases y ese tipo de cosas. Está bueno. Es más potente que la concatenación, así que después si pueden, practiquen un poquito de join. Y hoy vamos a pasar a la teoría de funciones. Pero vamos a esperar un poquito porque capaz que se quedaron con dudas de lo anterior, así que si quieren preguntar, pregunten lo que sea de join y lo vamos viendo. Si no hay dudas, pasamos a funciones. Join siempre intercala entre una y otra. Como cuando vos ponías, por ejemplo, ABC 1, 2, 3, era A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, C 1, 2, 3. Se da cuenta que lo que está de un lado es un bloque. Podés tener un montón de caracteres. Y lo que está del otro lado es una lista. Que supongamos que son la A, la B, la C y la D. Join lo que hace es tomar un carácter de acá
y pone todo este bloque ahí. Mm, Toma otro carácter de acá. Es como el producto vectorial, ¿era? Cartesiano, creo. Y sí, me parece que era el cartesiano. Y pone de nuevo todo eso que esté a la izquierda ahí. Y así. perfecto. Eso es lo que hace. Cuando pone la D ya no hay más, porque no hay con qué concatenarlo, entonces no pone nada. Eso es lo que hace el join. Ah, bien, bien. Bien, ahora sí vamos con todo a funciones. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver qué son las funciones, qué son los parámetros, los ámbitos de las variables, un poquito de las variables de los argumentos args y los quarks, y qué son las librerías, que no son estos lugares donde uno va a comprar libros. Pero más o menos por ahí viene el concepto. ¿Se acuerdan que las primeras clases yo les hablaba de que lo importante era aprender a dividir el problema grande en problemas chiquitos para poder simplificar la resolución? Bueno, seguimos con lo mismo. El concepto este maquiavélico que les hablaba en las primeras clases del divide y vencerás se sigue aplicando acá. Al problema lo tenemos englobando a los subproblemas, que los subproblemas pueden tener subproblemitas y así vamos dividiendo el problema en problemas que sean mucho más fáciles de resolver. Bueno, esto es teoría que después la van a ver ustedes, seguramente, si no la vieron ya. Hay funciones de distintos tipos, por ejemplo, las funciones integradas ya, las que vienen con el lenguaje, como el print, que ya lo usamos, el input, el range o el len que sirve para ver el tamaño de o la cantidad de elementos que tiene una lista, una tupla, o la cantidad de caracteres que tiene un string. Y también podemos tener las funciones definidas por el programador, por ejemplo, una función esta de eliminar espacios en blanco que había creado, que es una función que yo creé, la función palíndroma, valida mail o genera paz, son funciones que me permiten a mí resolver problemas y que yo las defino. Por ejemplo, veamos esta, la de palíndroma. Vamos a hacer una función chiquita acá. Ah, tenía acá. Ah, no se guarda. Bueno, vamos a hacer otra. Vamos a ver qué potentes son las funciones. Por ejemplo, la función palíndroma me puede evaluar si un número es palíndromo o no, o si una palabra es palíndroma o no. ¿Cómo hago esto? Habíamos dicho con def, yo lo que hago es decir que lo que sigue es una función, le pongo el nombre y entre los paréntesis pongo si es que va a tener argumentos o no. Pongo palabra, que la palabra puede ser un texto o puede ser un número. Puedo evaluar si un número es capicúa con esto, por ejemplo. Y voy a decir que quiero que evalúe si es que la palabra, pero la voy a convertir en string por si me ingresan un número. Es igual a, de nuevo lo convierto en string, a la palabra invertida. Y abajo la pruebo. Ah, perdón, me olvidé de pedir el número. O no sé, vamos a ponerle T para que sea cualquier cosa. Y acá le digo ingrese algo, porque puede ingresar un texto, puede ingresar un número, lo que quiera. Y acá digo, perdón, voy a decir si es palíndroma o no.
Probemos a ver qué hace eso. Hasta ahí es la función. Eso es la función. Lo de abajo es código que yo pongo para usar esa función. Probemos a ver qué hace. Por ejemplo, la palabra Neuquén, sabemos que es palíndromo, es igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Trial version. ¿Perdón? Trial version. ¿Qué pasó ahí? Trial version. Trial version. Me parece que es un bot. Sí, puede ser. Bueno, me dice que la palabra Neuquén es palíndromo. Vamos a probar si un número es capicúa o no. Por ejemplo, yo le ingreso el 12.321. Sabemos que es capicúa. Y me dice, sí, que es capicúa. Entonces, vemos la potencia que tienen las funciones porque las podemos reutilizar las veces que nosotros necesitemos. Está muy bueno esto. Sigamos con la clase. ¿Alguien tiene alguna duda de la función antes de que siga con la clase? ¿Alguien quiere preguntar algo? O sea, una consulta, digamos, el slice sería ese que hiciste, que tiene vacío, vacío quiere decir que es todo, y el -1 quiere decir que comienza la invierte, digamos, comienza en el final y Sí, Está bien. esto lo que hace es invertirla, mira. ¿Cómo? Y ahora esto, vamos a poner texto. Igual a, y acá ponemos Facundo Bellomo. Y ahora pongo texto. Si lo pongo así, ahí está tu nombre al revés. Ahí está muy bien. Perfecto, sí, Interesante, sí, ¿eh? está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, sigamos. Entonces, habíamos dicho que existían funciones integradas que venían con el lenguaje, pero funciones que yo podía programar como la que acabo de hacer. ¿Cuáles son las funciones que ya vienen con el lenguaje? Bueno, todas estas y un montón de funciones más que las pueden después buscar en la documentación de Python. Acá hay ejemplos de funciones que ya vienen con el lenguaje, de cómo usarlas. Y en las funciones definidas por el usuario, o sea que las que nosotros vamos a programar, se programan así. Ponemos def, el nombre de la función y la cantidad de parámetros que nosotros necesitemos que lleve esa función. Por ejemplo, si queremos calcular el perímetro de un cuadrado, vamos a necesitar un solo lado, quizá porque es lado por 4. Entonces necesitamos un solo parámetro. Si necesitamos el perímetro de un rectángulo, vamos a necesitar dos parámetros, un lado y el otro, porque son distintos. Y así, según lo que vayamos necesitando, vamos a ir nosotros programando. Bueno, acá hay uno de contar letras. Cuenta cuántas letras tiene una palabra. Que no sé si es un buen ejemplo porque para contar cuántas letras tiene, hace un range y el range lo hace en base a el tamaño de la palabra, o sea, cuántas letras tiene la palabra. Ah, pero acá ya entendí. Perdón, me había olvidado de este ejemplo. Cuántas letras tienes sin tener en cuenta los espacios en blanco, porque acá se fija, si es distinto al espacio en blanco, no lo cuenta. Bien, me salí, no sé por qué.
Bien, esta función lo que hace es simplemente mostrar 10 números que van a estar entre el valor 1, en este caso, que es el principio, y 100, que es el final de los posibles valores que va a tener. En el caso del range, habíamos dicho que era un intervalo cerrado al principio y abierto al final. Acá no. Es un intervalo cerrado al principio y cerrado al final. O sea que puede tomar el 1 y también puede tomar el 100. Después programenlo a esto, copien el código que van a ver que les funciona. Lo que sí, lo que está faltando acá es usarla la función. ¿Por qué? Porque ustedes acá importan la función random para poder usarla acá. Todo esto es para crear la función. Esta es la función. Pero si quieren que la función se ejecute, que corra, lo que tienen que hacer es poner bolillero acá. Y ahí se va a ejecutar. Mientras no pongan eso, no se ejecuta. ¿Qué es randint? Lo que hace randint es generarte de manera random, de manera aleatoria, un valor entero. Bien. Que tiene dos argumentos, el inicio y el fin. O sea, entre qué valores vos querés que te genere ese valor. Ah, está bien, porque random, claro, me confundí por el random. Random es el nombre del que le puso. No, y random A porque lo ver, importa. sí. Random no lo vimos todavía, pero random es la librería, que es como un conjunto de funciones. Tiene un montón de funciones adentro. Entre esas funciones Ah, está está bien. random. Vamos a ver un poquito de random. Yo les había pasado una vez un juego de dados. No sé si vos estabas en el grupo en ese momento, No, Leo. no. Ya voy a ver si lo paso de nuevo. Claro, En yo ahí me ese juego de confundí. Ah, dados, perdón. usaba la función random. Incluso le podemos poner apodos. Mirá, yo le voy a poner Leo al random. Ahora, en vez de decir random, voy a decir Leo. Random se llama Leo. Lo importo como Leo. Entonces yo voy a poner print, y acá voy a poner, en vez de random, pongo Leo. Punto. Random tiene un montón de funciones. Entre esas está el randint. ¿Qué es lo que le tengo que dar a randint? Me dice acá. Le doy A y B y retorna un valor random entero en el rango cerrado AB. Entonces ponemos que vaya entre 0 y 10, por ejemplo. Me genera un valor aleatorio entre 0 y 10. Yo puedo tener una lista de países, por ejemplo. Y acá voy a necesitar que me ayuden. Entre 0 y 10 incluye 0 y 10. Claro. Sí, bueno, ahí está 0. Supongamos que estamos haciendo el sorteo para la Copa América. Entonces, yo puedo hacer un random de esto, haciendo un random entre 0, a ver, esto es 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y mostrar la posición que me tocó, o directamente hago random.choice. No, perdón, se llamaba Leo acá. Leo.choice. Y acá le mandó los países. Devolvió Brasil. Pido otro, me devuelve Perú y así. ¿Se entiende, no? Es una librería Sí. random, es una librería que tiene un montón de funciones. Entre esas está el random o el choice o hay algunas otras. ¿Qué El otras? choice es Bueno, que elija uno de la lista, digamos. claro, sí. Bien. Acá Que están podrían algunas de las ser funciones números que tiene. también, ¿o no?
En este caso es una lista de palabras. Puede ser Sí, una pero si lista de hubiese cualquier cosa. números, choice elige números. O sea, no es lo Claro, mismo. elige cualquier elemento. Si fuese una lista de listas, te mostraría una lista. Esto puede ser una lista, esto puede ser otra lista, puede ser un diccionario, una tupla, lo que sea. Bien. Bien, sigamos. Hay algo que yo les había dicho, que se acuerden, porque era importante para la clase que venía, o sea, para la clase de hoy, que era lo de la mutabilidad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del concepto de mutabilidad? Habíamos dicho que una estructura de datos es no mutable, es inmutable cuando yo le cambio el valor y al cambiarle el valor cambia el ID. ¿Se acuerdan de eso? Eso es inmutable. ¿Por qué? Porque esto es distinto a lo de arriba cuando le cambio el valor. O sea, no puede mutar, porque si muta, se convierte en otra cosa. En cambio, hay estructuras que sí son mutables, como las listas, los diccionarios, los conjuntos, que yo puedo modificar el contenido de una lista, sin embargo va a continuar teniendo el mismo ID. Y eso lo pueden probar en código después. ¿De qué nos sirve eso en este tema, en esto que estamos viendo ahora? Que existen funciones que reciben valores por parámetro o argumentos por parámetro o por valor, que lo que hace es modificar, pero no modificar, copiar ese valor y modificarlo después si eso no impacta en el valor real que nosotros le habíamos mandado. En cambio, cuando le mandamos un parámetro por referencia, lo que hace es copiar la dirección de memoria y la usa como argumento. O sea que cualquier modificación que nosotros hagamos en ese argumento va a realizarse también en el valor original que nosotros le mandamos. No sé si se termina de entender esto o hacemos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo mejor. Esto se me modificó acá. Bien, vamos a ver esto. Yo tengo la función cuadrado, por ejemplo, que recibe un número y me va a devolver esto, x al cuadrado. Pero antes de devolver esto, yo voy a decir que me muestre la ID de x. Bien, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a tener x igual a 2, por ejemplo. Me voy a poner número igual a 2. No, perdón, no había salido de la definición de la función todavía. Ahora sí. Voy a ver el ID del número. Es este. El número, yo tengo un 2, pero si yo llamo al cuadrado y le mando el número como argumento, pueden ver que el ID es el mismo. Pero si yo modifico acá, si muestro, digo, el valor sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo modifico esto acá adentro?
y acá muestro X. Según lo que vimos, no debería modificarse el valor de num. O sea que num tiene que seguir valiendo 2. No vale 4. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo tengo una lista? Que la lista está vacía, sabemos que está vacía. Vamos a ponerle carga nada más, que no sabemos cómo la va a cargar, pero la carga. Y va a recibir como argumento una lista. Vamos a ponerle L para que no se llame igual, aunque no habría problema, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con L? La voy a cargar de manera rara para no... Bueno, vamos a cargar así. Vamos a usar el random este que... Ah, no lo importé acá. Bueno, vamos a cargarla con el mismo valor un montón de veces. Vamos a poner 5 por 20, pongamos así. Bien, ¿qué pasa si llamo a carga con lista? La cargo a la lista con el valor 5 20 veces. Si yo muestro lista, lista está vacía. ¿Por qué está vacía? ¿Qué pasó acá? Debería haberlo modificado. ¿No es L? No, lo que pasa es que L no existe acá. L existe, eso es otra cosa que no vimos. Hay algo que se llama el ámbito de la variable. Como L es creada en esta función, cuando esta función desaparece, L desaparece también. O sea que la variable L va a existir mientras la función exista. Vamos a mostrar el ID de esto para ver qué pasó. Lo voy a mostrar acá. Ahí está. Vamos a ver el ID de la lista. La lista está vacía. Vamos a cargar una lista. El ID es diferente. Por lo tanto, las variables son diferentes, entonces no está trabajando sobre la lista. Ah, ya sé por qué, perdón, error mío. ¿Por qué? Porque yo lo estoy creando de nuevo acá. Lo voy a hacer diferente ahora. Ahí está, creo. Sí. Entonces Falta voy a la guardar el N, 0. Acá está la range. N. No, N de Ah, nene, la N, range. perdón. Sí, Ahora sí, gracias. de nada. Ahora sí debería funcionar. Es carga. Sin la R. Ahí está. Todos los errores juntos teníamos. Y ahí está. Ahora sí. ¿Qué pasó? El ID de la lista y el de L, porque acá está mostrando el ID de L, es exactamente el mismo. Y la modificación que hizo dentro de la función, porque acá la modifica, tiene efectos en la variable que está fuera de la función. ¿Qué pasó al principio? Que yo estaba creando la variable de nuevo, o sea, estaba dándole un ID nuevo a esto. ¿Se entiende esto? O sea, cuando vos le asignás
en vez de asignarle un valor a la que ya tenías, en el igual, te estaba creando una nueva, pero con la misma etiqueta, con el mismo nombre. Claro, porque a L la podría haber creado yo, pero la voy a copiar, no la voy a terminar de definir, pero a L le podría haber puesto, no sé, me llamo Hernán, bueno. O a L le podría haber puesto, no sé, 5,58. O sea, ahí le puede haber sido cualquier cosa, son etiquetas nada más. Está bien, o sea, la versión que vos tenías, vos estabas modificando un L nuevo que lo habías creado en el ámbito de esa función, y que como estaba ahí adentro solamente y solamente vivía ahí adentro, los cambios que vos le hacías desaparecían con el mismo L cuando desaparecía el L, digamos. Tenía el Totalmente. mismo Así nombre, es. pero era otra variable L que solo existía dentro de la función, digamos, por más que el nombre fuera Sí, igual. sí, O sea, que con el exactamente. nombre nomás no sabemos nada, digamos, si no podemos el ID. Puede ser la misma o no, digamos, si están en distintos ámbitos. Claro, si es que tienen ID distintos, son distintas variables. Está bien. Bien, vamos a llegar ahora a... Perdón, esto es... Bueno, esto es lo que les decía del ID. Una parte más adelante. El ámbito, bueno, es lo que les acabo de explicar. El ámbito de una función depende de dónde se haya declarado esa variable. Si la variable se declaró en el cuerpo principal, o sea, fuera de las funciones, la variable tiene un ámbito global, o sea que puede ser leída por cualquier función. Digo, puede ser leída porque no puede ser escrita. Ya vamos a ver esto. Y también existe el ámbito local, o sea que una función va a existir solamente dentro de una función, por ejemplo. ¿Quién levantó la mano? Manuel, te escucho. Manuel, tenés el micrófono silenciado, ¿no? Bueno, calculo que la levantó por accidente. Vamos a ver un ejemplo de esto, pero lo vamos a hacer en Colab, así les queda a ustedes. Vamos a tener una variable, perdón, una función que se llame saludar. Pero voy a crear una variable al principio, así se confunden un poco y pueden entender después a qué me refiero con esto de saludar. Vamos a ponerle Manuel. Saludar va a recibir un nombre y lo único que va a hacer es un print. Que vamos a decir hola. Y el nombre acá. Bien, mientras yo no la llamo a la función no se ejecuta, o sea que esto no hace absolutamente nada. Cuando yo digo saludar, la función sí se va a ejecutar porque la estoy llamando acá, la estoy ejecutando ahí. Y ahí, bueno, ¿qué pasó acá? Saludar, saludar. Ah, no le mandé el nombre, perdón. Nombre. Le mando el nombre y dice, hola Manuel. ¿Por qué? Toma el nombre de acá, lo pega aquí. Ahora, veamos qué pasaría para ver el ámbito este de las variables. Si es que yo borro este nombre, borro esto de acá, veamos si es que saludar puede leer este nombre de acá. Sí, lo puedo leer. Ahora, vamos a cambiarlo al nombre. Vamos a decir que nombre va a ser igual a Javier. Y vamos a mostrar acá. Nombre.
Vamos a decir nuevo nombre. Y fíjense que estoy poniendo la variable, ¿no? Esta variable la estoy poniendo acá. Estoy mostrando el nuevo nombre. Yo voy a saludar acá. ¿Qué pasó ahora? Ah, bien, ahí está el error que quería. La puede leer a la función, pero no la puede escribir. Entonces, para que la pueda escribir, yo le tengo que dar permiso, si le podemos decir así. Voy a decir que nombre va a ser una variable global ahora. O sea que cuando yo diga nombre acá dentro de esta función, estoy haciendo referencia a esta variable nombre. Ahí está, el nuevo nombre es Javier. Vamos a ver si es que efectivamente lo modificó el nombre. Ay, perdón. Me debería decir acá Javier porque es el nombre con el que sale. Y sí, dice Javier. Hay de nuevo el error porque busca nombre para editarlo acá y nombre es una variable global pero que no puede ser escrita, solamente puede ser leída. Vamos a ver acá que las variables globales vienen con una protección. Perdón, eso lo decía acá. Son accesibles desde cualquier punto del programa, incluso desde una función. Y acá les dice que... No, no era acá. Acá. Esta parte es de la protección. Hay un mecanismo de protección que impide que se modifique la variable global, pero que con esto de ponerle global y el nombre de la variable, yo puedo hacer que eso se pueda modificar. Generalmente no se usa esto, ¿por qué? Porque vamos a poner acá el nombre de la variable, y si es que queremos modificarla, por ahí podemos return y nombre, por ejemplo, y guardamos lo que devuelve a la función. Pero como dato curioso, ahí lo tienen. O sea, cuando yo la paso por argumento una variable global, sí la puedo modificar derecho, no hay problema. La pasé por argumento en los paréntesis. Depende. A ver, vamos de nuevo a la diapositiva esta de acá. Los datos mutables son los que podés modificar siempre y adentro cuando de sea la... mutable, por supuesto. Claro, sí, sí. Si no es mutable, no la podría modificar ni adentro ni afuera, digamos. Cuando no es mutable, la Veamos qué cambio. pasa. Sí, veamos qué pasa con un string. Yo voy a poner nombre acá. Voy a quitar este global de aquí. El nombre lo modifico acá, pero no es global, o sea, lo estoy modificando. Además, le voy a poner otro nombre. Le voy a poner n. Lo estoy modificando acá al argumento que me mandaron. Vamos a ver si es que el nombre se modifica afuera. Ah, perdón, no le mandé el nombre nunca. ¿Qué significa esto? Que el string es... Claro, inmutable. ¿Pero por qué? Porque yo le estoy asignando, que estoy diciendo n es igual a esto, o sea, la estoy creando de nuevo a la variable. Lo mismo que en el ejercicio anterior, que no me daba, pero es por eso. Está bien, ya se entiende más o menos. Igual la verdad Ahora, que todo el ámbito ¿cómo? es medio lío. Sí, sí, pero se va a entender. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo
quisiera, sin usar global, salvar esto. Hago así y acá digo nombre es igual a, perdón, tendría que haber hecho arriba. Nombre igual a saludar nombre, porque sé que saludar me devuelve después el nuevo nombre. Veamos si funciona. Sí, mira. Como saludar me devolvió un nombre, yo lo tomo a eso que me devuelve y lo almaceno en la variable que tenía antes. Está bien, y ahí estamos reemplazando, que es otra variable que se sigue llamando nombre, pero es otra variable. Si vos te fijar el ID de este nuevo nombre sería distinto, digamos, que el original. Creo. Sí, sí, totalmente, mira. Vamos a poner ID. No, perdón, acá tengo que poner print. Este es un ID. Fíjense, ¿no? Yo lo muestro el ID, hace una sola línea acá, pero sin embargo tengo una y dos líneas. ¿Por qué? Porque esta sola línea llama a todo esto. Una vez que yo pongo esta cosa de acá, que pongo saludar, se ejecuta todo esto de aquí. El orden de ejecución sería el siguiente. Yo ingreso al programa, hago esto primero. Salto para acá, hago un print del ID, vengo al nombre, y el nombre, como tiene la función saludar acá, va a saltar aquí. Esto se va después para el print. Fíjense que está el print abajo. Asigna el nuevo nombre a la variable n. Muestra el nuevo nombre y devuelve n. Y recién va al otro print. Pero sí, el ID cambió. Es otra variable con el mismo nombre. Ahora, ¿qué hacen las funciones, perdón, los argumentos args y los qargs? Vamos a explicarlo con un ejemplo, pero sin antes decir qué es lo que es cada uno de estos y cómo se los utilizan. Los operadores asterisco y doble asterisco hacen referencia al arg y al qarg respectivamente. Lo importante de acá es que se acuerden que el arg es una tupla, la función recibe una tupla cuando le envío un arg, que se lo indica con el asterisco, y el qarg es un diccionario, que yo indico que le estoy mandando un diccionario con el doble asterisco. Estos dos argumentos son opcionales. Es decir, yo puedo tener una función que reciba args y que reciba qargs y puedo enviarles o no esos valores. Por ejemplo, yo voy a tener una función perímetro. Si yo quiero calcular el perímetro de un rectángulo, le envío de un cuadrado, le envío lado nada más. Y yo sé que el rectángulo, el cuadrado tiene un perímetro igual al lado por 4 porque los 4 lados son iguales. Vamos a hacer el print directamente, pero no perder tiempo. Por ejemplo, un cuadrado de lado 1 va a tener un perímetro igual a 4. Y está bien. Un perímetro de lado 2 va a tener un perímetro, un cuadrado de lado 2 va a tener un perímetro igual a 8. Y así. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo quiero un perímetro para un rectángulo? Esto es para el cuadrado. Esto va a ser para el rectángulo. Vamos a copiar esto porque tan distinto no es. Lado 1, lado 2. Y esto es lado 1 por 2. Más lado 2. Lado 2 por 2. Y le digo que yo tengo un perímetro, tengo un rectángulo que tiene
uno de los lados igual a 2 y el otro lado igual a 6. Sería 6 por 2, 12, más 4 sería 16. Está bien. Ahora, si yo quiero generalizar esto, lo puedo hacer con los arcs. Voy a poner así, arcs. ¿Cómo generalizo? Digo def, perímetro, y digo lados. O lados, a ver si con eso. Entonces yo puedo mandarle o no lados. Ya vamos a ver por qué digo puedo mandarle o no. O sea, no tiene sentido que haya una figura sin ningún lado. Pero le puedo mandar a que me calcule el perímetro sin ninguna información. Voy a decir que el perímetro inicial es igual a 0. Voy a hacer un for in lados. Perdón, for lado in lados. Y acá voy a decir que el perímetro es igual a, y voy a hacer una suma de cada uno de los lados que ingresaron. Entonces voy a sumar lo que ya tenía más el lado con el que estoy trabajando. Y después devuelvo el perímetro. Veamos qué hace esto. Si le mando que calcule el perímetro de una figura que no tiene lados, me va a devolver 0. Voy a poner así. Luego que hice. Voy a ponerle un print acá también para separar. Otro print acá para separar. Y vamos con el cuadrado. Bien, ahora sí. El cuadrado me da 8 y me olvidé el print este, no, estaba adentro. Generalizando me da 0, pero ¿por qué? Porque no le pasé nada. Supongamos que quiero calcular el perímetro de una circunferencia que tiene un lado, bueno, le mando el perímetro directamente porque ya es el perímetro. De 2, por ejemplo. Me da 2. No hay una figura de 2 lados, así que le voy a mandar un triángulo. De lado 2, 3. Debería ser mínimo 6 el otro. Bueno, 5 mínimo. No, porque con 5 quedaría como muy pegado. 6, pongamos. Entonces esto sería un perímetro igual a 11. Ahí está. Entonces yo le voy mandando a todos los lados y esto funciona igual, no importa qué le mande yo, me va a funcionar igual. Van viendo cuál es la importancia o la potencia que tiene el ARC. Y no hace falta que se llame ARC tampoco, porque alguien creía que sí o sí se tenía que llamar ARC. No, se puede llamar como ustedes quieran. Mientras le pongan el asterisco acá, se entiende que es un argumento tipo ARCS. ¿Se entiende esto? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? ¿Entendieron todo? Ya cuando nos pongamos a probarlo, capaz que surgirán las dudas, pero Sí, Sí, sí. seguramente. igual Igual la idea está entonces esto. sería O sea, que cuando yo lo con... explicas, sí se entiende, Sí. pero yo dudo que pueda hacer esto desde mi cabeza solo. No, sí se puede, pueden ustedes. Pueden O sea, más. esto nos va a servir para una función que el número de argumentos puede ser variable. Nosotros no sabemos a priori cuántos argumentos son, digamos.
Armar Claro. una función que se adapte a un número de argumentos que dependerá del caso, digamos. Totalmente. Bien, sigamos. Lo del otro, el quarks, lo voy a dar cuando hagamos la práctica, como para no dejarlos tan mareados. O sea, mareados, pero hasta ahí nomás. Pero la otra función esta del quarks recibe un diccionario. O sea, yo le mando así, x igual a 5, igual a 8, por ejemplo, y recibe un diccionario. ¿Quieren que lo hagamos o quieren que lo veamos después en práctica? Como ustedes digan. Y lo hagamos, ya que está ahí. Kamikaze lo hago, ¿eh? Bueno, lo hagamos. Sí, así me va después. Conste que yo les dije, no mentira. No, igual no es difícil. Vamos a copiar porque es todo lo mismo hasta acá. Voy a hacer el mismo ejemplo, solo que ahora en vez de un args, voy a mandar un quarks. ¿Cuál es la diferencia? Que el quarks es un diccionario, no es una tupla, es un diccionario. Entonces tengo que tratarlo como trataría a un diccionario. A mí lo que me importan son los valores, porque los nombres de la variable me da lo mismo. En este caso, ¿no? En este caso. Entonces tomo los valores. Veamos cómo funciona. Veamos qué es lo que hace. Con que lo llamaba con... Vamos a llamarlo sin nada de nuevo. Genero con acá quarks. Era K o KW. Era. Ahí está. Ahora sí, para que quede bonito. Vamos a probarlo con una circunferencia de radio 3,14, por ejemplo. Bueno, de radio de... ¿Cómo se llama esto? Arco. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero el contorno de la circunferencia es 3,14. ¿Por qué no me dio? Ah, perdón, le estoy mandando como... Tengo que mandárselo así. Ahora sí. Vale 3,14. Está bonito, ¿no? Otra forma que creo que se puede mandar es así. A ver si no me equivoco. No, no se podía así. Bueno, vamos a poner lado 1 igual a 3,14, que ahora lo borro, voy a poner 2 nada más. Si yo le quiero mandar un lado 2, voy a decir que pongamos 3, si le pongamos un lado 3 como hace rato también igual a, ¿cuánto era que le habíamos puesto hace rato? 6, ¿no? Que nos daba 11. 6, nos tiene que dar 11. Y ahí está con... ¿Por qué le puse ARS? Ah, acá. Ahora sí. ¿No tiene que ser con 2 puntos cuando hay un diccionario? Sí, el diccionario se ponen 2 puntos, pero, ¿dónde está? Acá. Yo apenas ingrese a la función voy a printear el diccionario este, mirá. Acá sí está con 2 puntos, mirá. Ah, 2 perfecto, puntos. está bien, está bien. Pero acá se lo mandás con los iguales. Es decir, la variable L2 es igual a 3. La variable L3 es igual a 2, a 6. O si lo querés de otra manera, la clave L1 va a tener un valor igual a 2. Y así. Tampoco era tan complicado el diccionario, así que no sé por qué lo quería patear para adelante. Si está fácil o no. Eh, O sea, la diferencia en este caso es que cada variable baja con su etiqueta, digamos, con su clave, digamos. Claro, Viaja, cada uno de los valores viaja con su clave, digamos. sí. Está bien. Que a veces nos Pero pueden en este servir caso no y lo hemos otras usado no. para nada, pero vos podrías, por ejemplo, con L2, saber cuánto vale el lado 2, por ejemplo, o algo así. Claro. Sí, podría hacer un recorrido de decir el lado 1 vale esto, el lado 2 vale aquello, por lo tanto el perímetro vale y le muestro el total.
por ejemplo. Y si hubieras puesto en la función abajo, en perímetro, que está con igual, si pones los 2 puntos ahí, ¿también funciona o no? ¿En Si lo dónde? pones como diccionario, abajo al último, en En el la último print. llamada. Claro, claro, cuando la llamas. Si lo pongo así, Sí, mirá todos los errores que me va marcando. No, no lo tomo. Ah. Acá se los ponen así, con igual. ajá. Está O sea, bien. acá no le mandás un diccionario, se convierte en un diccionario Está bien. cuando llega. Ah, Igual que aquí, no le mandás una, bueno, aunque sí parece una tupla, sí. Pero no le mandás una tupla, le mandás un montón de valores y del otro lado se convierte en tupla. bien. Bueno, las librerías básicamente eran un conjunto de funciones predefinidas que nosotros podemos utilizar. Las utilizamos primero importando la librería con la palabra reservada import. Ponemos el nombre de la librería y le podemos poner un apodo, como lo pusimos hace rato, con la palabra reservada has. Import, librería, has, lo que nosotros querramos poner del otro lado como apodo. Le podemos poner el apodo que nosotros queramos. No le hagan bullying a las librerías, nada más. Bueno, esto lo pueden ver después, para qué sirven, dónde están, ese tipo de cosas. Las más populares, por ahí más conocidas, son la Random, la MAT, Pandas, NumPy, TK y PyQt5. Las dos últimas son más o menos enfocadas a lo mismo, a entornos gráficos, y esta no, esta es la que ustedes van a ver. Esta no, esta. Más o menos hacen lo mismo, pero ustedes van a ver TK, TK Inter. Bueno, acá hay un ejemplo de random. Creo que acá usa el shuffle. ¿Qué es lo que hace el shuffle? Bueno, después investiguen. No, mentira. Lo que hace está acá. Esto es lo que hace. Cambia de manera aleatoria los elementos de una lista. Entonces después van a tener una salida aleatoria en la lista. Y eso fue todo. 9:35. Terminamos rápido. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con todo este tiempo que nos sobra? ¿Quieren que repasemos algún concepto? Sí. Disculpa, el shuffle lo que hace es le cambia la posición de los elementos de la lista, no modifica el valor, los desordena, digamos. Los desordena. A ver. No, mentira, vamos a ponerle F nomás. Entonces, vamos a tener una lista que vamos a generar a partir del range, para no escribir mucho, que va a ser de 10 elementos. Perdón, listo. A este list vamos a aplicarle pero vamos a printear esto primero. Vamos a aplicar el sufflece. Vamos a mandarle la lista y vamos a printear de nuevo. Veamos qué es lo que hace. Tenemos la lista con un orden abajo. Si lo volvemos a ejecutar, lo ordena distinto y así lo va ordenando como quiere. Es aleatorio. Entonces podemos tener, en vez de que sea la lista, que sea un bolillero. Entonces nosotros movemos las bolas de bolillero y por cada movida que hagamos se va a desordenar y vamos a sacar una bola, no sé, distinta cada vez que saquemos. Sí, está bien, es como cuando en la lista de reproducción uno le pone las También, flechitas cruzadas, que debe ser lo mismo, que sí. hace de que vos tenés una lista de canciones, lo que sea, y en vez de ponerla en el orden, te las pone así al azar. Y que te suena el chaqueño para vecino y después suena Tini, así. Exactamente. Para sorprender.
Claro, Primero sorprendeme. Chiquititas, después Chaqueño, y Claro. después la renga. Bizarrap. El Bizarrap, habló el joven del grupo. Bueno, ¿qué es Bizarrap? Sí. Ey, no conoces Bizarrap. No, escuché hablar de Bizarrap, pero no sé qué es. ¿Alguien sabe qué es Bizarrap? Poné Bizarrap en YouTube. A ver, vamos a hacerle caso. Bizarrap. Creo que es una pizzería. Sí, sí. Sí, sí, me parece que B larga y. están buenas las pizzas de Bárbara. ¿así? Sí tenés que conocer, creo que es con 2 Z, pero lo va a encontrar igual. Ahí está, pone esa es. Quevedo Music Session. Esta. Si la conocés, la tenés que haber A escuchado. pedido de Leo, mirá. Musicalizando la noche de Leo Bellón. Está bueno, ¿eh? Sí, seguro que la escuchaste. Con el combo, rápido, largo y lejos. Sí, me parece que lo vi esto en alguna parte. No sé si está acá, pero me parece que en el departamento de Max escuchan esta música. Ese es Bizarrap, el de atrás. Sí, voy a empezar a escuchar música de joven. Uy. Lo que me llama la atención es, ¿vos, Fran, escuchás esta música o qué escuchás? No, yo negativo ese tipo de música. Yo soy del chaqueño. A ver, pongamos una de Chaqueño. Chaqueño, a ver. ¿Cómo es tan distinta? O sea, de una, ¿no? Esta es una de las mejores del Chaqueño para mí. Está buena esa, ¿no? Sí. Se parece a todas, pero es tan ¿Qué más se distinta. hace cualquiera de las dos? ¿Quién ¿Cómo? Cualquiera de las dos lo mismo da sed. Es verdad, ¿no? Pero sé de tanto distintas así. cosas. ¿O no? Con el Chaqueño un tinto, una cerveza, con el Bizarrap, ¿qué se toma, Leo? No sé, no tomo. Será cerveza, Fernet. Si yo. No sé qué toman los raperos. Estamos Los fuera de época. raperos Mojito. Malas decisiones. se falopean nomás. No, che, estamos grabando, no sean así. Perdón, consumen sustancias. Por favor, no hagan apología de nada. Bueno, ¿alguien tiene dudas de Bizarrap, no, perdón, de lo que vimos hoy? La duda sería, ¿para qué sirve todo lo que has enseñado hoy? Sirve para que aprueben el práctico que viene, el coloquio que viene. Aparte, Aparte, no, es muy usado esto. Los ARCs y los QARCs. Los QARCs, por ejemplo, se pueden usar. Bueno, los ARCs ya vimos más o menos para qué se pueden usar. Pero los QARCs, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a hacer unas credenciales que va a ser igual a no lo vamos a hacer así. Yo le voy a mandar credenciales, pero se las voy a mandar, va a tener esta forma. Por un lado va a estar el email, que le podemos poner, no sé, email@mail.com. Esto va separado por comas. Una coma separa un valor de otro. Contraseña. Eso tiene que estar oculto para que nadie lo vea. La contraseña va a ser password. Vamos a poner la URL de la base de datos, por ejemplo. No sé, le ponemos cualquier cosa. Es una cosa sin sentido, pero por poner algo.
Vamos a poner el usuario de esa base de datos. Vamos a ponerle user, no sé qué, una cosa así. Vamos a ponerle la contraseña de esa base de datos. Que va a ser... No me acuerdo. No me la acuerdo. Así. Entonces, todo esto yo quiero mandar como argumento para que la función trabaje. Y ahí tiene un poco de sentido. Vamos a ver esto. Vamos a ponerle credenciales porque hasta el momento no hace nada. Pero podría ser el acceso a una base de datos. ¿Por qué me está dando error esto? Ah, acá me está faltando. Vamos a poner datos. Los muestro simplemente para mostrar que los tengo. Voy a ver si es que acá lo puedo mandar así. Yo me acuerdo que se podía esto. Acá no hay demás. ¿Cómo andas, Cristian? Bueno, lo que puedo hacer es así. Cred igual a credenciales. Están acá arriba las credenciales. Acá, ¿qué es lo que voy a recibir cuando lo mande así? Lo que estoy mandando es cred, dos puntos, credenciales. Eso es lo que estoy mandando. Es un diccionario que tiene esos valores. Credenciales, ¿qué es? Es el diccionario completo. Entonces lo que yo quiero es sacarlo al diccionario de ahí. ¿Cómo lo voy a sacar al diccionario de ahí? Haciendo más o menos esto de acá. ¿No? Por valor. Values, porque no me importa la clave, porque le puse cualquier nombre para poder entrar nada más. Y digo que datos va a ser igual a valor. Y ahí debería funcionar. Bueno, evidentemente no. No hay ítems. No hay ítems, me acuerdo mal. Veamos. Vamos al machete. Estoy seguro que era ítems. Sí, es ítems. Bueno, le voy a dar otro valor acá, le voy a poner D, por las dudas estoy dando conflicto eso. Probemos ahora. ¿Qué está pasando acá? Voy a imprimir D para ver qué es lo que sale de ahí. ¿Alguien ve el error? No.
Lo voy a convertir en diccionario como para forzar a que sea un diccionario. Y error de tipo. ¿Por qué? Nombre está bien. No, no necesitas los asteriscos cuando lo llamas, no. No, es sin asterisco. Eso es solamente cuando definís la función. Claro, solamente cuando lo defino lleva los dos asteriscos. Si no, después ya cuando lo ocupo, no. Fíjate acá. ¿Dónde lo había hecho? Aquí era, ¿eh? Bueno, sí. Fíjate, cuando defino una función de lados, lleva los asteriscos, pero después cuando la uso, no. Está bien, sí. No, está parecido el ejemplo, no sé qué estará fallando. ¿Y de qué se queja al final en el error? Vamos a ponerle C a esto. Y a esto le vamos a poner C. Me parece que ahí estaba el error. Tenía el mismo nombre la función que Sí. digamos, que el diccionario. Porque nadie me lo dijo, debe haber parecido un idiota. Como si hubiésemos sabido. Ahí está, a ver qué va más bonito. Se los muestro simplemente para mostrar que los tengo. Con esto tranquilamente podré hacer una conexión a una base de datos, no sé, loguearme en alguna red social, ponele, mandar un mail, no sé, algo. Pero para ese tipo de cosas puede ser. Que los puedo mandar así, o puedo también poner email igual al email, contraseña igual a la contraseña, y ese tipo de cosas. Yo puedo poner ítem por ítem acá. Y después lo único que voy a hacer es, a ver, esto es una forma de mostrar, pero yo me quiero loguear en algún lugar y yo sé que tengo el email, pero ¿cómo lo consigo el email? Directamente con pero me voy a poner un print acá. Voy a poner el email es, y acá pongo email. Entonces con esto yo puedo gestionar el logueo en algún lugar, por ejemplo. Perdón, me olvidé de las comillas. Ahora sí. Ahí está. El email es, y ahí está el email. Entonces, cuando yo necesite mandar como argumento el email para loguearme y que el programa me permita gestionar el envío y la recepción de mails, ahí lo tengo, lo uso. La contraseña también la tengo, lo único que tengo que cambiar es acá contraseña en vez de email. ¿Se entiende? Sí, hiper útil. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ya terminamos la teoría, vamos a hacer un poquito de práctica para ir ganando tiempo nomás. Así ustedes después avanzan con el práctico y después tenemos más tiempo para repasar. Todo esto está en la carpeta de Drive de ustedes, ¿no? Así que no se pierden de nada. ¿Quieren hacer el práctico o quieren descansar? Porque ya son casi las 10 y que empecemos con el práctico el lunes. Sí. Era el que Leo iba a estar de oyente, ¿no? Sí, Que por él no eso. iba, que él no iba a participar. Bueno, pero estaba interesante la clase. Sí, todas Siendo las el día de clases la primavera, yo creo que A podemos ver, dejar el práctico para la próxima. así, si encima no vengo, voy a entender cada vez menos. Claro, no, totalmente. Bueno, dejemos el Obviamente tengo que práctico. volver a leer todo, pero más, se entiende más así. Totalmente. No hay que quedarse nomás. Dejamos el práctico entonces para el lunes. El lunes comenzamos con el práctico y el miércoles lo terminamos. Y ya van a estar listos para el próximo coloquio. Listo.